Hola chicos, buen día. Buen día, buenas tardes, Buen depende día. de dónde estén, ¿cómo va? Buenos días. Buenos días. Vayan a medida que van pudiendo activando las cámaras. Calculo que ya me ven bien, me escuchan bien. Ahí Adrián, buenísimo, Terei, bienvenido. Bueno, la mecánica que manejamos ya saben todos. Siempre insisto en que prendan las cámaras, que queden los micrófonos muteados para que no se escuche un ruido del contexto, a no ser que me tengan que hacer una pregunta, profe, puedo activar el micrófono, no tengo problema, ¿sí? De hecho, los invito a que cada vez que necesiten me activen el micrófono y me pregunten lo que sea necesario, ¿sí? Si te quedó alguna duda, Adrián, de alguna clase pasada o algo que necesites traer ahora, no hay problema, ¿sí? De hecho, bueno, los invito a todos, si alguien tiene alguna duda, quiere compartir algo, quiere traer a la bajada de lo que estuvimos viendo algo de la clase de hoy, no hay problema, me pregunta ahora, antes de arrancar con el tema de hoy, y ya le damos para adelante. Hoy lo que vamos a ver va a ser un poco la fuerza desde su teoría, ¿sí? Y nos vamos a meter de lleno en lo que es sistemas de entrenamiento, ¿sí? Como para ya de a poquito empezar a adquirir algunas herramientas para la programación de futuros entrenamientos frente a las bases que vamos a también a ir desarrollando más adelante, ¿sí? Así que hoy van a quedar un poquito alineaditos, los voy a dejar con la cabeza sacando cuentas, pero como digo siempre, a ustedes les va a quedar el PDF, a ustedes les va a quedar la clase grabada, así que pueden ir a consultarla cuando quieran, pero estaría bueno que por lo menos ya tengan un entendimiento basal en la clase de hoy, ¿sí? Que me pueden preguntar en vivo, que les puedo sacar las dudas ahora, ¿sí? Y las clases de repaso, que les sirva para la parte matemática, digamos, que va a ser el tema de sacar cuentas, porcentaje de RM, la distribución de los ejercicios, ¿sí? Que no lo hago acá porque si no tendríamos que estar 4 horas de la clase, ¿sí? Así que bueno, si no tienen más preguntas, o si no tienen preguntas, ahí voy a pedir que me hagan anfitrión y ya les voy a compartir el primer PDF. Bueno, un segundito. Bien, como les dije, vamos a abordar primero un poco la cuestión de la teoría, de la fuerza, ¿sí? Como uno de los factores principales para algunas cuestiones de alto rendimiento deportivo, ni hablar para cuestiones estéticas, bueno, totalmente aplicable si hablamos de crecimiento muscular, totalmente aplicable si hablamos de rehabilitación, totalmente aplicable si hablamos de las funcionalidades de la vida cotidiana, ¿sí? No piensen en el factor de fuerza solamente el patoica, ¿sí? No piensen en el factor de fuerza solamente como el grandote que quiere ir al gimnasio. Piensen en el factor de fuerza como la capacidad de generar un movimiento más coordinado, piensen en la capacidad de fuerza como el poder de generar salud, ¿sí? Que puede llegar a tener para una persona tal vez de tercera edad, ¿sí? O con alguna dificultad. Piensen o aborden a la fuerza no solo de la cuestión estética, que obviamente está totalmente relacionada, ¿sí? Sino de repente desde estas diferentes cuestiones que tal vez no lo vemos al momento de entrar a un gimnasio, pero existen, ¿sí? Siempre me van a escuchar decir que la fuerza es salud, ¿sí? Y es por esta cuestión. ¿Está bien? Así que vamos a ver. Bien, vamos a determinar primero, ¿sí? Frente a distintos enunciados, ¿qué entendemos por fuerza? ¿Sí? Vamos a abordar primeramente el concepto de mecánica, ¿sí? Que implica que la fuerza va a ser toda causa capaz de modificar el estado de reposo, ¿sí? O de movimiento de un cuerpo. De reposo o de movimiento de un cuerpo. ¿Por qué de reposo y de movimiento? De reposo, sencillo. Por ejemplo, si los pasamos a algún deporte.
una pelota parada, ¿sí? Voy, la pateo. Estaba en reposo, está en movimiento, ¿sí? ¿Cómo es el movimiento? Viene una pelota, la redirecciono. Viene una pelota, la paro, ¿sí? Ahí estoy modificando el estado de movimiento de ese objeto, ¿sí? De reposo sería caso contrario. Tiene todas las características a nivel cero, ¿sí? A nivel rotacional, a nivel direccional, a nivel fricción y demás. Y yo le cambio algún factor. Por ejemplo, la aceleración, ¿sí? Haciendo que la pateo, la empujo, bueno, lo que quieran, ¿sí? Esto es abordado desde el concepto de mecánica. Nosotros lo que vamos a tomar va a ser el concepto de la fisiología, ¿sí? Que aplica más, por lo menos a priori, ¿sí? A las cuestiones que tienen que ver con la anatomía del cuerpo, ¿no? Entonces, la misma va a entender a la fuerza como la capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse. Capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse. Estamos hablando ya de capacidad, muy importante la palabra tensión, que la van a escuchar bastante, y activación, ¿no? Como valores ejes de esta terminología. Bien, como abordamos el tema de la fisiología, van a ver que va a depender de ciertas cuestiones esta capacidad de generar tensión y de activación, ¿sí? Que va a tener el músculo o el grupo muscular. ¿Cuáles son esos factores? Las proteínas contráctiles de actina y miosina. ¿Sí? Importante entender, eso es pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuáles son las proteínas contráctiles, ¿sí? que tenemos al momento de generar tensión o fuerza? La actina y la miosina. ¿O qué son la actina y la miosina? Proteínas contráctiles. ¿O qué proteínas contráctiles actúan la contracción, la actina y la miosina? ¿Sí? De cabeza. Los sarcómeros en paralelo, la longitud de la fibra, ¿sí? Los sarcómeros en paralelo, digamos que son los eslabones de la cadena. ¿Sí? Si ustedes agarran, por ejemplo, vieron alguna vez alguna imagen de un músculo que parece que tuviera como tiritas, como sodas, ¿sí? Que conforman. Bueno, estas son las fibras musculares, ¿sí? Si yo me meto a nivel más micro, están las miofibrillas. Si me meto más adentro, tenemos los sarcómeros, ¿sí? O sea que la miofibrilla, toda esa tirita que vemos ahí, va a ser la conjunción o va a ser la formación de todos los sarcómeros uno al lado de otro, ¿sí? Es como si fuera una cadena, o es una cadena de lejos, es una cadena. Te vas acercando, ves los eslabones, ¿sí? Bueno, en este caso los eslabones de la cadena que llamamos miofibrilla van a ser los sarcómeros, ¿sí? ¿Qué va a ser el sarcómero? Es el lugar donde se produce la contracción. Es el espacio donde se produce contracción. ¿Qué proteínas actúan en el sarcómero para la contracción? La actina y la miosina. Entonces, ¿dónde están las mismas? En el sarcómero. ¿Encargadas de qué? Producir la contracción. Después, esta capacidad va a tener que ver también con la longitud de la fibra. Los tipos de fibra, que ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Y los factores inhibidores de la propia contracción muscular. También vamos a ver un poquito. ¿Sí? Entonces, repasando, la fuerza desde la fisiología o abordado desde la fisiología va a ser la capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse. ¿De qué va a depender? Actina y miosina, sarcómeros en paralelo, longitud de la fibra, los tipos de fibra y los factores inhibidores. Todos estos aspectos van a dar las características a la capacidad que tengas vos de generar tensión en ese músculo. ¿Sí? Bien. Abordando distintos autores, ¿sí? Si vamos a hablar de tipos de fuerza, nos encontramos con Vadillo, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos.
No les voy a preguntar a autores igual, pero sí la información. Bien, Badir nos plantea un cuadro, ¿sí? Donde podemos caracterizar diferentes tipos de fuerza, ¿sí? Si la fuerza la relacionamos a la velocidad, tenemos potencia, ¿sí? Si la fuerza la relacionamos con velocidad, tenemos potencia. O sea que, si sos más fuerte o sos más veloz, podríamos decir que sos más potente, ¿sí? Mejorando, a ver, tenés dos variables que hacen una fuerza, mejorando cualquiera de las dos, serías más funcional en ese tipo de fuerza, ¿no? Si relacionamos la fuerza, ¿no? O la capacidad de ejecución en función al tiempo, tenemos la fuerza explosiva, ¿sí? O mejorando el tiempo en el cual moves esa carga, o mejorando esa carga, serías más explosivo, ¿sí? En esta fuerza, ¿sí? En estos tipos de fuerzas que estuvimos relacionando, entra un factor muy importante que ayuda a la cuestión, ¿sí? Que tiene que ver más con una reactividad del músculo, que capaz me van a escuchar hablar. Entra el CEA, C-E-A. ¿Qué es el CEA? ¿De qué me estás hablando? Es el ciclo de estiramiento-acortamiento, se llama, ¿sí? Que van a entrar en estos tipos de fuerza en función al tiempo, ¿sí? ¿Qué es el CEA? O este ciclo de estiramiento-acortamiento. Imagínense que tenés un elástico. ¿Alguno alguna vez usó de esas gomitas? ¿Vieron las gomitas con las que hacemos maldades y les pegamos a los compañeros? Bueno, ¿qué pasa si tirás la gomita y la soltás? Vuelve, ¿sí? Bueno, en nuestras extremidades pasa algo similar, ¿sí? Si vos tenés, a ver, la gomita y no la estirás, o la estirás y la volvés a traer vos, ¿qué hace? Vuelve despacio, ¿sí? Si la estirás vos, pero la volvés a traer vos, no permitís ese efecto elástico. ¿Por qué? Porque vos estás controlando la disposición del elemento, ¿sí? Ahora imagínense que lo agarro, lo estiro, y acá no lo traigo, lo suelto. ¿Qué hace? ¡Pla! Vuelve, ¿sí? Bueno, en nuestras extremidades pasa algo similar, ¿sí? Con todo lo que es el sistema tendinoso y demás. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, podemos agarrar una sentadilla pesada, ¿sí? Podemos bajar, va a llegar un momento donde nuestra capacidad de bajar no da más. ¿Por qué? Porque nuestras características fisiológicas, porque tenemos ese tamaño de piernas, porque tenemos esa capacidad de flexibilidad, porque tenemos esa posición del centro de gravedad. Entonces va a llegar un punto donde no bajamos más. Ahí tenemos dos opciones, que eso lo vemos un montón en el gimnasio. O haces esta suerte de rebote. ¿Qué te va a hacer este rebote? Que vos, en lo que es las piernas que estás usando la sentadilla, tengas este efecto elástico. ¿Por qué? Porque vos estirás lo más posible y ni bien llega, ¡pum!, lo tirás para arriba. ¿Qué hace? Como si hiciera esto. ¡Tac! ¿Sí? Entonces, lo estirás y ¡plum!, hace el efecto de la gomita. ¿Sí? Entonces, este efecto elástico que tenía en este caso el tren inferior es el ciclo de estiramiento-acortamiento. Estiramiento, acortamiento. ¿En qué momento se da? Cuando le damos explosividad a ese movimiento. Si nosotros bajásemos en esa sentadilla, esperamos un segundito y subimos, perdemos el ciclo de estiramiento-acortamiento. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el otro ejemplo. Estiro la gomita, controlada, la vuelvo a dejar, ¿sí? No la solté en ningún momento. Caso contrario, si uso el rebote, ¿sí? ¡Ta! Ustedes piensen, antes de ir para arriba en un salto, ¿para dónde van? Creo que alguien me habló ahí y no escuché una goma. Para abajo. Para abajo. Exacto. Todos los saltos que vayamos a ver, por lo menos los saltos en los cuales querramos a ganar altura, vamos primero para el lado contrario. ¿Por qué? Alguno me puede decir, para tomar carrera. Bueno, esta carrera... De impulso, más que nada. Claro, bueno, este impulso lo da este CEA, este ciclo de estiramiento-acortamiento.
¿sí? Estiramos bien todo lo que tiene que ver los músculos, el tejido tendinoso y demás, y cuando estamos en un punto que creemos que vamos a tener una buena reactividad, hacemos inmediatamente el efecto contrario. ¿Sí? Entonces, ahí estamos aprovechando el ciclo estiramiento-acortamiento. Por eso, si alguno fue al gimnasio, es mucho más difícil bajar una barra lenta al pecho y subirla lenta que hacerla rebotar. Por eso cuando haces rebotar los pesos, ya sean sentadilla y todo, haces todo muy rápido, no te sirve para un trabajo de hipertrofia, porque no estás generando tensión en el músculo, estás aprovechando el factor elástico de los mismos. Estás trabajando resistencia, digamos, ¿no? Ahí, ¿se podría decir o no? Depende en función a qué volumen trabajes, ¿sí? Porque si me decís lo hago una vez sola, y no está siendo resistente a nada, porque el músculo prácticamente no tiene activación ahí. Vos entendiendo que la hipertrofia, por ejemplo, o la fuerza hipertrofia, va a ser una fuerza en la cual, o que proponga grandes momentos de tensión, que es lo que no se entiende, vos al hacer movimientos explosivos, le sacás la tensión. Sí. Por eso siempre tenemos que caer en la trillada, levantar menos peso y hacerlo mejor. De hecho, a cualquiera, en cualquier ejercicio que lo ven haciendo muy pesado y mal, o así rápido, decirle, hacelo lento. No, pero no puedo. ¿Por qué? Y porque no me da la fuerza. ¿Por qué? Porque no estás trabajando el músculo. Claro. Estás haciendo otras cosas. ¿Sí? De hecho, esto en la sentadilla lo vemos un montón. Que baja y... Pero, perdón, Sí. pero ahí no está queriendo trabajar lo que es resistencia o explosividad, por así decirlo. Explosividad sí. Resistencia, ¿por qué? Si lo haces una vez, estás siendo resistente a qué. Ah, o sea, si lo haces, viste, tipo, con mucho peso, a la sentadilla lo haces rápido. Estás ganando explosividad, no, si no nada, directamente. Sí, explosividad y depende cómo la hagas, insisto, porque la explosividad también va a depender de un momento de fuerza. Y ahí estás reduciendo mucho el momento de tensión y de fuerza, porque le estás dejando el factor motriz a todos estos componentes articulares y demás, que aprovechen este ciclo estiramiento-acortamiento. Entonces, tal vez si yo quiero trabajar la explosividad, lo haría pesado, pero desde un lugar donde sé que el músculo me trabaja. Por ejemplo, bajo lo más que pueda, me quedo un segundito y de ahí hago la explosividad. Subo con todo. Ponele, si quisiera trabajar la explosividad de esa posición, que es media rara esa posición para trabajar explosividad, pero bueno, ponele. Profe, Sí, disculpe. sí. O sea, nosotros, lo comento, nosotros, por ejemplo, antes de cada partido usamos las PCS y los movimientos rápidos como una activación. Uh-huh. Sería más activación, ¿no? ¿Sería? Una activación. Sí, como activación sí. Sí, como activación vale. Eso no, pero ya no es un trabajo, o sea, tiene otra responsabilidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto es ciclo estiramiento-acortamiento como factor de aprovechamiento Sí. de los factores elásticos para realizar distintas acciones motrices. Bien. Y después, en lo que es fuerza plenamente, tenemos toda esta fila de la izquierda, en la cual tenemos el pico máximo de fuerza, PMF, que es una fuerza que realizamos cuando la resistencia es insuperable, o la podemos superar. La fuerza isométrica máxima, que esta resistencia es insuperable desde el lado que no le podemos causar una acción mecánica. ¿Sí? Si recuerdan lo que es una acción mecánica, volvemos acá, no le podemos modificar ni su estado de reposo ni de movimiento. Y entramos ya a las fuerzas en las cuales le causamos algún tipo de efecto a este peso externo o a esto que estamos realizando. La fuerza dinámica máxima. Cuando hablamos de dinámica ya hablamos de movimiento, y cuando hablamos de máximo es lo máximo. O sea, ¿qué es la fuerza dinámica máxima? Igual al RM. Entonces, un movimiento que podemos realizar una vez con X peso. Por ejemplo, a sentadilla le puse 120 kilos, bajé, subí. Si bajo de vuelta, me siento en el piso, no puedo volver a subir. Bueno, 120 kilos es tu RM, es tu repetición máxima. ¿Ok?
que se condice con la fuerza dinámica máxima. ¿Sí? Por debajo de ese RM, o sea, todo lo que sea, 118 kilos, 115, 110, todo lo que está por debajo, ¿sí? Va a ser la fuerza dinámica máxima relativa, que entonces van a ser cargas menor a un RM, o todas aquellas cargas que son menores a un RM. ¿Sí? Y por último, vamos a tener la fuerza dinámica máxima relativa específica o fuerza útil, que va a ser donde trabajemos por lo general nosotros, ¿sí? Que va a ser esta fuerza útil, va a ser la fuerza específica que vamos a aplicar en la capacidad o en el efecto motriz que queramos desarrollar. Por ejemplo, vas a patear un penal en fútbol, pones la pelota, todo lo que yo que pique para. Vos no le pegás con toda la fuerza que tenés en la humanidad. ¿Por qué? Pues si vos le pegás con toda la fuerza que tenés en la humanidad, esa pelota te va 18 cuadras afuera del arco. ¿Sí? Vos medís dónde está el arquero, medís dónde querés que vaya la pelota, medís tu capacidad contráctil y demás, y más o menos usas una fuerza específica en función al movimiento que querés hacer. ¿Qué pasa muchas veces cuando los jugadores tiran la pelota a cualquier lado? Tienen una mala lectura de la proyección, ¿sí? No pueden lograr una buena relación entre la fuerza que tienen en la ejecución motriz y la lectura de los factores físicos del arco, el arquero, ¿sí? Entonces, esta fuerza dinámica máxima relativa o fuerza útil, ¿sí? Va a ser el factor específico de la fuerza que vamos a aplicar en el deporte. ¿Sí? Perdón, ¿Sí? ¿podés repetir lo del FIM, por favor? Que no me... Ver la resistencia Fuerza isométrica es... máxima. Es como si hicieras un trabajo de isometría, pero máximo. ¿Sí? Ahí está, listo. Gracias. De nada. Vamos bien hasta acá. Sigo, ¿eh? ¿Y ese se identifica por tiempo? Con por tiempo. O sea, la isométrica o por peso. No, por el peso. Siempre que hables de fuerza, tenés el parámetro en el peso. RM, Ok. menos de RM. Otra clasificación, ya yendo a los tipos de fuerza desde el campo aplicativo, tenemos a Berkoyaki que nos plantea 4 tipos de fuerza. Los trabajos de fuerza máxima, los famosos trabajos de fuerza máxima. Ah, Ahí Lucía me pregunta, los picos máximos de fuerza son 4. Los momentos, claro. Sí, no entendía la pregunta. Y esta importante, no sé si te estaba haciendo un cuadrito o qué, pero esta fuerza útil parte de las cargas, ¿sí? Obviamente por debajo del RM, ¿sí? O sea, podés poner o 3 y esta parte de, o es indistinto. Lo importante es que entiendas más o menos el orden. ¿Sí? Entonces, llegando a una parte más práctica de estos tipos de fuerza y demás, tenemos estos cuatro tipos de fuerza, más aplicativos a la hora de trabajar en el campo, ¿sí? ¿Qué va a ser? Los trabajos de fuerza máxima, los trabajos de fuerza potencia, los trabajos de hipertrofia y los trabajos de resistencia. ¿Sí? También pregunta de examen de cabeza.
¿A qué porcentaje trabajo la fuerza máxima? Del 80 al 100, como planteé ahí. ¿A qué porcentaje trabajo la fuerza potencia? Del 70 al 100. La hipertrofia, la famosa hipertrofia, del 60 al 80% del RM. Y la resistencia, ya te vas a valores más bajos, del 40 al 60. Si tendremos que establecer un parámetro general de las repeticiones por serie, tendríamos de fuerza máxima y potencia de 1 a 5 repeticiones. La hipertrofia de 8, ahí dice 15, pero te puedes ir hasta 25 o 30. No, Puede ser bastante. Resistencia 25-60. Y después ya nos metemos en lo que es series. En trabajo de fuerza máxima pues de 4 a 7. Potencia 3 a 5. Hipertrofia 4 a 15. Yo le agregaría de 6 a 15. ¿Sí? Ya como un trabajito de hipertrofia. Y de resistencia de 2 a 4. Poco porque también tenés 60 repeticiones. ¿Sí? Después van a tener, bueno, la duración de la serie en cuantos segundos aproximadamente, ¿sí? Los descansos entre series por minuto, también importante. Que hipertrofia acá dice de 2 a 5, no es tanto. ¿Sí? Para trabajar un buen momento de hipertrofia debería ser alrededor de 1 minuto, 2 minutos. Depende del ¿Puedo hacer una autor. pregunta? Sí, obvio. Suponete que haces bien vieja escuela, vas al gimnasio y haces hipertrofia y haces 2 músculos por día. Ese ejercicio, la cantidad de series de ejercicio que decide de 6 a 15, o sea, podés dividirlo en distintos ejercicios, digamos, o distintos ángulos. Ponerle haces pecho plano, apertura e inclinado, por ejemplo, y lo dividís hasta 15 ejercicios, hasta 15 series. Por ejemplo, ¿me expliqué lo que te estoy preguntando? Sí, pero para mí, depende de tu nivel de entrenamiento, 15 series te va a quedar poco. Sí, sí, Claro, está pero bien igual. la La famosa distribución es, me está diciendo vos. Sí, sí, claro, vos. exactamente, la famosa, la más conocida es 4 de 12 de cada ejercicio. Y pero eso es muy ¿Entendés? amplio, porque yo te puedo decir 4 de 12, ¿y cuántos ejercicios haces? 22 ejercicios. Te queda un montón. O hago 4 de 12, 3 ejercicios. Es muy distinto. Claro, sí, por eso te pregunto. Habría que establecer un número en base al nivel del atleta semanal de series, ¿sí? Para ese grupo muscular. Por ejemplo, pecho, ¿cuántas haces? 20 series. Listo, a dividir lo que vos quieras. Podés hacer 4 ejercicios con 5 series cada uno, o al revés. ¿Sí? Eso. Claro, O claro, lo que veas perfecto. vos conveniente. ¿Sí? Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno. ¿Se entendió el resto, esta cuestión? Importante que entiendan bien el Sí. tiempo, la cuestión de RM, la cuestión de las repeticiones, las series, los descansos, porque ahora cuando veamos series, sistemas de entrenamiento, ¿sí? Se basa en eso. ¿Eso del descanso es por cada serie o no? Claro. Bien, ¿qué entendemos por fuerza hipertrofia? Más músculo, más volumen de la fibra, y no, por lo menos a día de hoy, la hiperplasia, ¿sí? Que la hiperplasia va a ser el aumento de las fibras debido a la división de fibras presentes, que eso no está comprobado en humanos todavía, ¿sí? De hipertrofia sí podemos hablar, totalmente comprobado, pero de factores de hiperplasia no. ¿Qué va a ser entonces esta hipertrofia? Va a ser el incremento en el tamaño de la fibra por aumento del contenido proteico. ¿Cuál era el contenido proteico? Algunos de los factores de la contracción, la actina y la miosina. ¿Sí? ¿Por qué se va a dar? Por el número de miofibrillas en cada fibra, ¿sí? Y el incremento en número de filamentos. Factores de hipertrofia. Vamos a entender entonces esta hipertrofia, este trabajo de fuerza hipertrofia, como el factor de crecimiento muscular, que va a estar determinado por la carga mecánica que experimenta la fibra
y no por el grado de reclutamiento de unidades motoras necesariamente. ¿Sí? O sea que vamos a estar hablando sí o sí, si queremos niveles de hipertrofia, de cargas altas. O sea que si estás pretendiendo generar hipertrofia con una mancuernita de 2 kilos, estás muy complicado. ¿Sí? Podremos establecer 3 principios fisiológicos, ¿sí? Cuando abordamos un trabajo de fuerza, y podríamos entender a priori, ¿sí?, los mecanismos primarios que van a ocurrir, que va a ser el estímulo inicial, el ejercicio que vos leíste, por ejemplo, y el aumento del tamaño de las fibras individualmente al largoplacista, ¿no?, que sería lo que querríamos alcanzar. Bien, ahí César me pregunta, ¿cuáles son los ejercicios en el gimnasio donde se pueden evaluar RM? Los básicos, sentadilla, pecho plano, peso muerto, algún loco te toman dominadas, y algún otro loco en press de hombros, para de contar. ¿Sí? Tengo una consulta, Sí. gemelos. Gemelos también se toma como RM. Sí, pero ¿para qué le vas a tomar un RM a las pantorrillas? No, sentido no tiene, pero tengo entendido que se puede evaluar, por eso te consulto. Sé que es uno de los ejercicios que se puede evaluar. Como poder se puede, pero no vas a sacar nada del RM, del de gemelos. O sea, no lo puedes aplicar a nada. ¿Me explico? ¿Alguna vez alguien sacó un RM en pantorrilla? ¿O lo vieron sacar? No, Puede ser que yo igual, sepa, ¿eh? no. No, puede ser porque, a ver, el patrón de RM te invita a que lo saques en cualquier cosa. Yo he visto cada uno haciendo un RM en cada ejercicio, que sí, flaco. Pero lo he visto, ¿sí? Lo importante es bien, le saqué el RM, ¿para qué? No, para ver cuánto levantaba. Te pusiste ahí a sacar datos en un ejercicio capaz, es riesgoso que lo cargues de tantas cosas, de onda, para ver cuánto levantabas. Yo medio picante. Segunda cuestión, eventos de señalización molecular. Bien, tenemos el estímulo inicial. ¿Qué empieza a pasar? Respuesta inflamatoria en este grupo muscular, y empieza a generarse todo el entorno hormonal, ¿sí?, para la reconstrucción de todas estas cuestiones que estuviste o que estás rompiendo, ¿sí?, en lo que es la contracción, propiamente dicho, ¿sí? Hay un caso un poquito más específico que lo vamos a ver después. Y por último, la cuestión de la tasa de síntesis proteica, en la cual va a plantear, que es una alumna de 150 kilos, quiere bajar. Bueno, ahí Ángeles me plantea esta cuestión de que tiene una alumna de 150 kilos, qué ejercicios aplicar, y bueno, habría que ver qué capacidad móvil tiene esa persona, correrla de cualquier estado que ponga en riesgo su salud. Yo la verdad, si no la conozco, no te puedo decir qué ejercicios. Ver dónde está imposibilitada, dónde no, y trabajar desde donde puede, abordarlos desde el volumen indicado con el peso indicado. O sea, no tengas miedo a los trabajos de fuerza, porque vas a ser muy ricos en la cuestión, pero pensá que es una persona y tiene X cantidad de kilos de más. ¿Sí? Sin duda la fuerza va a ser un factor que la pueda ayudar, pero hay que ver desde qué norte, ¿sí? Porque, insisto, no la conozco. No la conozco, no sé qué capacidad móvil tiene, porque una cosa mía pesa 150 kilos, ¿y cuánto mide? 2,5 metros, y otra cosa mía pesa 50 kilos, ¿y cuánto mide? 1,50 metros. Y aparte la distribución, ¿sí? Disculpe una pregunta. Si una Sí. persona tiene sobrepeso, es riesgoso que haga saltos, hip, ejercicios de alta intensidad por cuestión de rodillas, ¿cierto? Obvio. El peso. Sí. Vos pensás que esa persona ya naturalmente tiene toda una cuestión de peso frente a un tejido no útil que no tiene uno, ¿sí? Entonces, ese peso lo están moviendo para todos lados. Y es como si vos te cargaras una mochila con 60 kilos de más, ¿sí? Todas las articulaciones que soporten la cuestión de ese peso de más se arruinan. Rodillas, espalda,
¿sí? Pero insisto, si no veo el caso particular, no, pero sí es decirte ya que la fuerza la puede trabajar y debería trabajarla, y si no, si irá a algo más lineal en el orden del aeróbico, ¿sí? Que tal vez sea lo que primero puede llegar a realizar. ¿Sí? Y esta última tasa de síntesis proteica responde a la reparación del daño muscular, que no es igual a la síntesis proteica propiamente dicho. O sea, no es que cuanto más rompo, más construyo. ¿Sí? Si no hay dudas que tenés que romper para construir, qué se va a generar si no rompiste, pero no es que cuanto más rompo, más construyo. Va a llegar un punto que tu cuerpo tiene un límite de generar esa síntesis proteica. Si vos te vas más de ahí, lo estás sobreentrenando. ¿Sí? Bien. Establecemos entonces 3 ejes básicos, ¿sí? Para trabajar este tipo de fuerza hipertrofia, ¿no? Sería el tiempo bajo tensión, con estas siglas TUT, el estrés metabólico y la ruptura fibrilar, ¿sí? Tiempo bajo tensión, estrés metabólico, ruptura fibrilar. ¿Qué es esto que acabo de decir? El tiempo bajo tensión va a ser el lapso temporal en el cual mantenemos una contracción. ¿Qué tipo de contracciones? Que ya conocemos, concéntricas, isométricas o excéntricas. ¿Sí? ¿Conocen todas las contracciones? Si no las repasamos. Yo por lo menos no. No. Bueno, No, ni ahí. no ni ahí. Bien, por eso pregunto, porque acá me dicen, ah, sí, bueno, seguimos. La concéntrica se los voy a mostrar en un ejercicio, ¿no? Hagamos un press de hombros, todos más o menos lo tienen, ¿sí? Con mancuernas, ahí arriba, ¿sí? Bueno. La concéntrica va a ser la fase positiva, ¿sí? O sea, cuando voy para arriba. ¿Sí? La isométrica va a ser en este momento, ¿sí? Cuando tenemos la barra arriba, vos me decís, pero ahí no estoy haciendo fuerza. ¿Cómo que no estás haciendo fuerza? ¿Hay algún músculo que está pudiendo sostener la barra? Manteniendo, Pero yo estoy quieto, ¿sí? Entonces, vamos a nombrar a la fuerza isométrica, ¿sí? Como una fuerza en la cual mecánicamente, aparentemente no habría un movimiento, pero sí el músculo tiene tensión. ¿Y la excéntrica cuál va a ser? La que cae, la fase negativa. Entonces podríamos decir que la concéntrica y la excéntrica vamos a poder ver una tensión del grupo muscular y además un movimiento mecánico de la misma, mientras que la isométrica vamos a tener un trabajo del músculo, un acortamiento del mismo, pero no vamos a ver una acción mecánica. O sea que la isométrica es la que mantenés. Claro. O sea, la fuerza que mantenés. Claro. Ahora, les hago esta pregunta. A ver si entendieron bien los conceptos. Si me miran el video. Bíceps. Estoy haciendo bíceps, ¿sí? A ver si se me ve bien. Estoy haciendo bíceps, ¿sí? Tomo la barra. Pum. Concéntrica, concéntrica, concéntrica. ¿Qué trabaja acá? Para que Una vez que respondan, llegas arriba la isométrica. Está bien, pero digo, Bien. ¿qué músculo trabaja acá? Trabajo ahí. El Todo bien. bíceps. Bien. Ah, bíceps. Genial. ¿Y cuando voy para abajo? Tríceps. No, los bíceps también. También los bíceps. ¿Bíceps o tríceps? ¿Viste? Si voy para arriba y trabaja el bíceps, cuando voy para abajo, ¿qué trabaja? El bíceps. El bíceps. El bíceps. Siempre se está moviendo el bíceps. Buena pregunta. Yo creo que los dos, porque sí. No, No, el tríceps es un ejercicio de empuje, el bíceps es de tracción. Excelente. Entonces, si vos, digamos, porque el movimiento mecánico sería el mismo, depende para dónde vos empujes, digamos, hagas la fuerza. Si vos la fuerza te la estás trayendo hacia vos, haces fuerza para traerte algo, estás haciendo bíceps. Por más de que después baje ese peso controladamente, sigue siendo bíceps. Lo distinto sería de que vos pongas las manos como para hacer bíceps, pero te alejes el peso de tu cuerpo. Bueno, excelente. Ahí lo dijo el compañero, para el que tenía dudas,
Si acabamos de ver las fuerzas y decimos que cada acción motriz está compuesta por una fase concéntrica, una isométrica y una excéntrica, significa que el mismo grupo muscular va a estar ejecutando los 3 movimientos. Entonces, en este caso que mostré, ¿sí? El bíceps va a estar generando los 3 movimientos, concéntrica, isométrica o excéntrica. Y ahora les traigo a colación, ¿cuántas veces habremos visto que alguien trae la barra despacio, todo bien, y cuando llega arriba la suelta? Y lo hace vuelta. Cae de padre y cuando llega arriba la suelta. ¿Por qué? Si el momento de la excéntrica es también un momento de fuerza, ¿por qué no lo aprovecha? ¿Sí? Ahí dice el bíceps, cuando bajas isométrico, el bíceps, ¿sí? Siempre en ese movimiento que les mostré va a ser el bíceps. Como dijo el compañero, nosotros tenemos músculos o grupos musculares que trabajan para traccionar y otros que trabajan para empuje. De hecho, hay rutinas que se dividen en tracción y empuje, ¿sí? Tracción espalda, por ejemplo, traccionás, serrucho, traccionás, empuje, pecho, ¿sí? Pum, pum, ¿sí? Entonces, en este grupo, en este movimiento mecánico, ¿sí? Este mismo grupo muscular va a cumplir con las tres fuerzas. Entonces, conociendo esto, ya podés empezar a jugar con un montón de cosas. Podés hacer concéntrica de 3 segundos, isométrica de 2, excéntrica de 3. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. ¿Sí? Y es mucho mejor para un trabajo de hipertrofia que los abrazos que vamos a tirar rápido. ¿Sí? Por eso, la hipertrofia trabaja mucho sobre el tiempo bajo tensión. ¿Sí? Teniendo claro esto, pasamos. La otra cosa importante que debe pasar es la ruptura fibrilar, ¿sí? En el cual la estructura interna de la fibra, ¿sí? O su envoltura se va a romper. Esto en el tiempo va a generar incapacidad de generar fuerza y todos los inicios de procesos de reparación por esta ruptura que vos produciste. ¿A través de qué? Del volumen del entrenamiento, de las contracciones excéntricas, de los ejercicios no habituales, del entrenamiento al fallo o fatiga periférica, ¿sí? Y por último tenemos el estrés metabólico, que se explica entre la relación de la fatiga y la tensión mecánica, ¿sí? Esto va a generar una perturbación metabólica, ¿sí? Obviamente por vía glucolítica, y va a favorecer a todas las cuestiones del entorno anabólico posterior al entrenamiento. Que va a ser toda la construcción de todas estas cuestiones que fuiste destruyendo, ¿sí? Profe, para una persona que está operada de la columna, ¿qué ejercicios en casa es factible? Es muy difícil, o sea, yo les puedo llegar a tirar ejercicios, pero es muy difícil que le pueda dar lo indicado. ¿Por qué? Porque cada operación de columna es distinta, porque cada persona es distinta, porque cada proporción de tejidos es distinta, porque cada capacidad de generar fuerza es distinta, porque no es lo mismo que sea hombre, que sea mujer, que tenga 20 años, que tenga 50. Entonces, si yo, sin conocer a la persona, sin conocerlos ustedes como entrenadores, llego a tirar ejercicios así y le hacen mal, van a decir, Seba, ¿sabes que me dijo este ejercicio? Y al final no me fue, le duele todo, todo. Y puede ser, porque no conozco a la persona, ¿sí? Habría que ver de qué se operó de la columna, qué movimientos tiene restringidos, ¿sí? En dónde necesitas ganar más flexibilidad y en función de estas cuestiones empezar a establecer más que ejercicios, patrones de movimiento, ¿sí? En los cuales esa persona se puede empezar a desarrollar en cuanto a la fuerza, flexibilidad y demás. Sí, desde ya te digo que empieza a trabajar mucho la movilidad, ¿sí? Que empieza a trabajar la fuerza, no desde grupos musculares, sino desde diferentes ángulos, la movilidad propiamente dicha, ¿sí? Y bueno, después ver quién le pasó en la columna, de qué lo operaron, estado de alta, no estado de alta, hay un montón de factores, ¿sí? Cuando hablas de esta cuestión. Si no, si sería tan fácil hacer una rutina, se podría bajar de internet y listo, ¿sí? Hacer la famosa, me bajo una rutina de internet y listo. Pero no, sabemos que esta cuestión le pierde especificidad. ¿Y dónde gana especificidad el entrenamiento? En conocer a la persona, en conocer su caso, en conocer qué puede hacer, qué no puede hacer. Si no sería
tirar ejercicio para arriba. Pones en Google ejercicio para dolor de espalda, ¿sabes cuánto te salen? 20.000. Pero ¿por qué no hacemos eso? Porque sabemos que le puede hacer mal. ¿Y por qué? Porque no estamos atendiendo al principio de la individualización. ¿Sí? Entonces, si yo acá te digo, hace esto y esto y esto, estoy en la misma. ¿Sí? Sí te puedo proponer una estructura, como te dije recién, que debas abocar o trabajar, pero no te puedo decir un ejercicio. Pues sería muy amateur de mi parte tirarte ejercicios por tirarte. Este mismo otro caso de la chica pesa 150 kilos y demás. Te puedo decir para dónde abordar, o para dónde me parece a mí que deberías abordar. Pero no ejercicios específicos si no conozco a la persona. Y es poco a poco profesional. Después sí, si me dan un caso y los puedo ayudar ni hablar, pero así al aire queda, es poco ético. Bien. Hablamos en un momento, no sé si se acuerdan más arriba, de los tipos de fibras. ¿Sí? Los tipos de fibras van a ser una disposición que se da de manera genética, o sea que no lo vas a elegir vos, ni lo vas a poder cambiar, ¿sí? En los cuales le van a dar al músculo, o al grupo muscular, o a vos en general, características particulares. ¿Sí? Ustedes habrán visto que hay gente que anda muy bien para los trabajos de fuerza, pero no igual para los de resistencia, o viceversa, anda muy bien para los trabajos de resistencia, pero no para levantar grandes momentos de fuerza. Bueno, no es una casualidad, o de repente te pones vos a entrenar con un amigo más o menos al mismo nivel, y vos tirás más que él en pecho, pero él tira más que vos en piernas, ¿sí? O frente a la misma estimulación, les trabaja distinto el grupo muscular, y vos decís, pero ¿por qué le creció tanto y a mí me avanzó tan poco? O viceversa, ¿sí? Bueno, esto es porque cada grupo muscular, nosotros en general, tenemos diferentes tipos de fibras, por los cuales nos van a proponer diferentes formas de abordar los trabajos en ese grupo muscular. ¿Sí? Vamos de derecha a izquierda. Si vemos las fibras tipo 1, vamos a decir que son fibras que pueden generar una tensión muy baja, ¿sí? Pero asimismo tienen mucha resistencia a la fatiga. Si ven el cuadrito este que está acá arriba, que les muestra arriba cada fibra, van a ver que en el tiempo se mantiene, pero que no tiene buen nivel de tensión. Es bajito más bien, pero se mantiene en el tiempo. ¿Sí? Si nos vamos al caso contrario, poner que nos vamos del otro lado, ¿no? Las tipo 2B, tenemos tipo 1, tipo 2A y tipo 2B, ¿sí? Las tipo 2B pasa lo contrario, no se mantienen casi nada, ¿sí? Tiene una fatiga muy rápida, pero caso contrario pueden producir mucha tensión. ¿Sí? Y las del medio, que son las de tipo 2A, tienen un poco de cada, ¿sí? Tienen una fuerza moderada y una resistencia a la fatiga, ¿sí? Moderada. Ahí veo, me tomo un segundito porque veo que algunos están copiando. ¿Se entendió esto de las fibras? Entonces, si yo te digo, por ejemplo, una persona que de manera genética tiene muchas fibras tipo 1, ¿a qué deporte se podría dedicar? O se podría dedicar al que quiera, digamos, ¿no? Pero ¿en qué deporte por lo menos está genéticamente mejor predispuesto? Maratones. Atletismo de fondo. Fondista. Bien. Bueno, ¿Sí? caso. Caso contrario, tipo 2B, el de la izquierda de todo, Rugby. no. Powerlift. Básquet. Levantamiento Tipo de pesas. 2B. Tipo 2B, todo lo de la izquierda. Levantamiento de pesas puede ser. Claro. Powerlifting, halterofilia, ¿sí? Powerlift. Deportes que tienen muchos momentos de tensión, pero que duran segundos. ¿Sí? Esa persona va a ser más aplicable. Y tipo 2A, vamos a encontrar los deportes que ahí ya me estuvieron nombrando, ¿sí? Rugby, Puede ser. De básquet. pelota, digamos. Puede ser, sí, a ver. Sí, ya. No me extrañaría que una persona de tipo 1 se esté dedicando capaz al fútbol o viceversa, porque
va a depender de Hay muchos de más todo. factores, además del tipo de fibras. Aparte, hay una Igual cuestión, depende igual de la persona en sí, creo yo. sí, obvio, y existe un factor. Las fibras no se pueden convertir, yo no puedo transformar y decir, bueno, me cambio me paso a nafta o a gas, no me puedo pasar de tipo 1 a tipo 2B. ¿Sí? Lo que sí puedo hacer, o lo que sí pueden hacer las fibras, es tomar características de la otra. Entonces, no se convierten, pero sí pueden tomar características de. O sea que sí pueden hacer casi lo mismo, digamos. No casi lo mismo, porque no van a tener No, la sí, claro, naturaleza claro. fisiológica, pero toman características. Y te hago una pregunta, las maneras para capear de estos tipos. Se puede tomar, eh, no sé cómo explicar, pero Con tus palabras. se- eh, bueno, no pasa nada. No, decime, dale, como te salga. O preferís escribirlo, a ver si te sale y lo pensás un ¿Es poquito. natural o sí tengo que tomar algo para que pase del tipo 1 al tipo 2B? No, no se puede. Es como que yo te diga, ¿podés tomar algo para hacer que te salga un bíceps atrás de la nuca? No, no existe, porque no Ah, existe la posibilidad. Sí, bueno, no, está no bien, una de existe. esas. Sí, hay un montón de suplementos químicos que ya conocemos y demás que te van a hacer a la capacidad de generar mejor síntesis proteica, Ah, mayores momentos de tensión, ¿sí? Los esteroides anabólicos androgénicos, por ejemplo, apunta a eso, pero no de que puedas tomar algo para transformarlas, no, y aparte, insisto, no se convierten, ¿sí? Toman características de la vecina, ¿sí? ¿En base a ah, qué? A cómo venís entrenando, está bien. ¿sí? Y lo que Pero sí es igual, que creo, no sé cómo te darías cuenta vos de la persona que si es así. ¿Se entiende? por la capacidad que tiene en el movimiento, la capacidad de explosividad, la Claro, te das capacidad de cuenta cómo se Ah, si fatiga. entrena y demás. Vas a poner, por ejemplo, una persona que se dedica a movimientos balísticos, lanzamiento de jabalina, ¿sí? Y viene un culturista que entrena en el gimnasio hace 15 años con un trabajo de hipertrofia, que trabaja en otro tipo de fibras siempre, y va a decir, yo quiero hacer lanzamiento de jabalina. Bien, obviamente no va a tener la misma técnica, porque no entrenó, pero yo te puedo asegurar que el que lanza o jabalina va a tener un velocidad más movimiento que nada. mucho más explosivo y el culturista no, ¿sí? Te das cuenta. Y también te das cuenta en el gimnasio, si te vas a trabajo de hipertrofia, a cómo va respondiendo tu grupo muscular en función a cómo lo venís trabajando. Si con más volumen, con menos volumen. Por eso la pantorrilla, siendo un grupo muscular que tiene bastantes fibras de tipo 1, le tenés que dar con mucha carga, ¿sí? Y un volumen interesante para poder trabajarla. Porque suele ser un músculo, ¿vieron la famosa pantorrilla que cuesta tanto que crezca? Suele ser un músculo en el cual predominan muchas fibras tipo 1. ¿Sí? Por el cual el nivel de hipertrofia a veces es complicado de alcanzar por estas cuestiones. ¿Sí? Entonces Eh, entender. Sí, Te hago una pregunta. ¿En una persona predominan un tipo de fibras musculares o por grupos musculares puede predominar Ah, diferentes tipos? y uno te da a lo otro. ¿Sí? Si vos estableces en los grupos musculares diferentes tipos de fibras, yo ya, y las conozco, ya te puedo establecer una característica general y decir, bueno, en base a todos los grupos musculares ya podemos decir que vos tenés más fibras, tipo tanto que tanto. ah. Obviamente cada grupo muscular va a tener su particularidad, pero vos vas a establecer la generalidad, ¿sí? Ah, de, ok, esta, ok. de esta cuestión. Y esperen a ver si tengo un videíto para mostrarles. Vamos a esperar un poquito. Está buenísimo. Ahí lo ponemos. Un ejemplo un poco jocoso de cómo se da esta cuestión de las fibras. Ahí te muestra un sprinter y un maratonista. El sprinter te lo disfraza de Rambo, todo con fuerza y demás, y el maratonista con otro tipo de trabajo. ¿Sí? Los compara fisiológicamente y son bastante distintos. ¿Sí? Uno es más explosivo y el otro trabaja más el endurance. ¿Sí? Y
y obviamente a cómo trabajan los músculos también va a ser distinto. ¿Sí? Ahí te dice fibras rápidas, fibras lentas, en la cual, como vimos recién, las fibras rápidas van a poder producir mucho momento en tensión, pero en poco tiempo. ¿Sí? En la que las fibras lentas, menos tensión, pero tarda más en agotarse. Como bajando despacito. ¿Ese video lo pasan después? Sí, igual hay un montón de videos, si quieren, no lo paso, pero esto es a modo de que lo filmen. Está muy bueno el ¿Sí? video, ¿eh? Está muy También bueno, sí, sí. la disposición de los grupos musculares, ¿sí? ¿Debido a qué? A la necesidad de tener mucha materia funcional que le permita movimiento, para lograr explosividad, todo aplicable, ¿sí? Tanto los brazos como las piernas. ¿Sí? Un poquito. En cambio, este atleta, cada kilo que tenga además, le puede ser contraproducente. Porque tiene que correr capaz 42 kilómetros y esos kilitos de más que tiene, ¿sí? Implica cargar una mochila de capaz algo que no necesita. ¿Sí? Ahí te plantea, vos tenés una persona normal, con una proporción de 50 y 50, tipos de fibras, y tal vez una persona que esté abocado a trabajo de explosividad esté más cercano a tener 80-20, y en maratonista caso contrario. ¿Sí? Como una disposición de esta cuestión un poquito más práctica. ¿Algún libro para ir leyendo? Me preguntan. Sí, hay algunos, después les puedo pasar algunos nombres. Ya ahí igual les mostré algunos autores, se quieren meter, Badillo, Berkoyansky, esos son autores de antaño que tienen materiales básicos. Super entrenamiento, hay entrenamiento total. Y si no, vamos a factor de activación muscular, ¿sí? Tenemos a la fatiga, que la vamos a contemplar como la reducción reversible, obviamente, de nuestra capacidad de producir fuerza, ¿sí? Simplemente en el tiempo va a alterar el grado de carga mecánica soportada por esos momentos de fatiga. Va a estar esta fatiga central va a estar influenciada por el orden de los ejercicios, la pausa, el volumen de intrasesión, ¿sí? Y va a estar asociada a grandes masas musculares, obviamente si estoy trabajando músculos más grandes, seguramente me agote más rápido que los chicos, ejercicios multilaterales, bilaterales y entrenamientos de larga duración. Mientras que la periférica va a ser la reducción de la actividad de las fibras propias de este grupo muscular y la habilidad de las fibras para producir fuerza de manera individual. ¿Sí? Dos tipos de fatiga. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tipo de fibras? ¿Entendió todo esto? Bien. Entonces ahora les voy a compartir. Perdón, profe, una consultita. Sí. Viste que yo quiero anotar así para entender con mis palabras el tipo de fuerza, el tipo 2A, el 2B, el 2A y el tipo 1, para más o menos tener una síntesis. ¿Me podrías decir con tus palabras para anotar? Sí, te separo en tipo 1 y tipo 2. Después los 2A y los 2B van a cambiar un poquito más en función del trabajo. Tipo 1 va a ser menor tensión y más resistente a la fatiga. Menor tensión y más resistente a la fatiga. Caso contrario, las tipo 2, o si te quieres ir al otro extremo, como para poner el blanco y negro, la tipo 2B, es poco resistente, pero produce mucha más tensión.
Y espero que les guste la matemática, porque con sistema de entrenamiento se van a tener que sentar con la calculadora un ratito. Lo que podemos hacer, si quedan muy alineados de hoy, vemos algunos sistemas hoy y lo terminamos la clase que viene. No, de nada. ¿Sí? Vemos un par de sistemas de entrenamiento hoy, te los explico todo, y la clase que viene ya arrancamos también con sistemas, ¿sí? Y les termino de mostrar los sistemas y vamos por el trabajo de la clase que viene. ¿Está bien así? Porque si le doy todo fuerza y sistemas hoy, me van a hablar en hebreo. Buenísimo, profe. Bueno, Sí, arrancamos. no hay Si no hay dudas, lo vemos. Bien, ¿qué es un sistema o qué vamos a entender por sistema de entrenamiento? Va a ser, como dice acá, el conjunto de métodos y actividades, ¿sí? Junto con ejercicios que ordenados de forma adecuada van a servir para desarrollar las condiciones físicas de un deportista. Entonces, métodos, actividades y ejercicios que ordenados de manera adecuada van a servir para desarrollar la condición de este deportista, o de este individuo, o del atleta. Vamos a ver estos tipos nosotros. La famosa rutina Wader, la herramienta Heavy Duty, el FST7, capaz hasta ahí vemos hoy, ¿sí? El Waterbury, el HCT, el sistema multifibras y el Rest and Pause. Van a ver que son todos sistemas dedicados a la fuerza. ¿Sí? Fuerza hipertrofia, te mezcla un poquito de resistencia, dependiendo donde toques el porcentaje de REM, ¿sí? Igual ahora los vamos a ir desarrollando abajo. Profe, te hago una pregunta. Entonces, ¿Sí? se podría decir que antes, lo primero que tendríamos que hacer es tomar el ARM. Si no, no es como armar ningún tipo de trabajo a la persona. Siempre tenés que tratar de recabar datos, porque si no, no sabés ni en qué estás trabajando, ni qué cambiar cuando ya trabajaste. ¿Sí? Si no recabas datos, no sabés en qué te fue bien, en qué te fue mal, qué repetís, qué no repetís, Para dónde saber aplicás, qué no qué no aplicás. hacer Claro, Por él, qué progreso tiene. o qué me Todo eso. conviene, digamos, también. Claro, exactamente. exacto. Entonces, obviamente, no le vas a tomar el primer día que llega al gimnasio el RM, por cuestiones lógicas. ¿Sí? Claro. ¿Qué haces cuando una persona llega al gimnasio? El famoso tiempo de adaptación. Probá Cometemos esto, probá aquello. que se comete el error que el tiempo de adaptación perdió mucho validez. ¿Cuánto es el tiempo de adaptación? Primero en un mes, después fueron 2 semanas. Ahora es una semana, un poquito de recorrido de los ejercicios y listo. Error. Le tenés que enseñar los ejercicios, le tenés que enseñar a hacer una sentadilla, le tenés que hacer ganar una fuerza basal. ¿Para qué? Para cuando termine toda esa etapa de adaptación, que es una persona que tranquilamente le podés tomar un RM, ¿sí? Y sabés que no se va a lesionar. Claro. Entonces este tiempo de adaptación puede durar un mes y medio, lo que tenga que durar, ¿sí? Hasta que vos veas una estructura fuerte en la cual vos puedas predecir algunos ejercicios, ¿sí? Y sabés que la persona no se te va a lesionar. Hay algunos otros factores para medir la intensidad, que ya la vamos a ver cuando trabajemos variables de entrenamiento y más, para no morir siempre en el RM, porque aparte pasa esto, no todos los ejercicios le puedes tomar un RM, ¿sí? Y tenés factores como la escala del esfuerzo, las repeticiones de reserva y todo un par de cuestiones que, bueno, las vamos a ver más adelante, para hacer zafar por lo menos un primer tiempo de no morir solamente en el RM, ¿sí? Que son básicamente esas dos. Escala de percepción del esfuerzo y repeticiones de reserva, que después se lo voy a explicar bien. ¿Sí? Ahí terminan de copiar. Y ahora. Bien, la vieja y confiable, el sistema Wader. Ahí donde, como había dicho compañero, la famosa 4 de 12, bueno, aparte de acá. Está basado en aislar los grupos musculares, sectorizar los mismos, y va a predominar la frecuencia de entrenamiento por sobre el volumen del mismo. Hace mucho énfasis en lo que es el estrés metabólico, ¿sí?
Esto por lo menos es la primera leyenda. Bien, ¿cómo lo ¿Puedo trabajamos? ir ¿Sí? un toque más lento, por favor? Sí, 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 sí. Perdón, es que No, estoy... no, no, está perfecto. Repito esta parte de acá, ya que estamos. Entonces, este sistema Wader, ¿sí? Tiene como eje aislar el grupo muscular y predomina lo que es la frecuencia de entrenamiento sobre el volumen del mismo. ¿Sí? Vos no podés meter frecuencia, volumen, intensidad y todo el taco porque va a llegar un punto que no vas a poder soportar. Entonces vas manejando las variables de diferente manera, ¿sí? Para poder llegar a un trabajo óptimo. Y donde va a hacer énfasis en el estrés metabólico. ¿Sí? Entonces, empezamos a establecer los parámetros, ¿sí? Para estos sistemas de entrenamiento. Porcentaje del RM va a variar según las repeticiones. Si le pones 6 repeticiones va a ser un porcentaje del RM, si le pones 12 repeticiones va a ser otro porcentaje del RM. ¿Sí? El volumen, o sea, las series por ejercicio, también van a ser variables. Van a poder ir de 6 repeticiones hasta el fallo muscular. Con unas series variables, como habíamos dicho con el compañero antes, si tenés que llegar a 20 y podés meter 4 ejercicios, 5 series cada uno. 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. El descanso entre las series va a variar según el porcentaje del RM. Cuanto más pesado sea, seguro descansemos más. Pero podríamos establecer entre 1 o 2 minutos. La frecuencia en la cual podemos entrenar este sistema va a ser frecuencia 1 o frecuencia 2 por grupo muscular. O sea, hago 1 o 2 veces ese grupo muscular en la semana. Hago pecho el lunes, trabajo piernas, espalda, y capaz que el viernes volvés a repetir pecho. ¿Sí? Frecuencia semanal de 1 a 12 estímulos. ¿Por qué 12 estímulos? Por si entrenás doble turno. Si vas 6 veces por semana y encima entrenás doble turno, vos me decís, qué loco lo puede hacer yo, y no lo hagan porque es una locura. Pero a veces sirve para salir de alguna etapa de estancamiento. Por muy poco tiempo. El volumen va a ser variable, como hablábamos anteriormente. Si vimos en el cuadro, decía alrededor de 15 series semanales por grupo muscular. Si te vas a un culturista, por ejemplo, un Arnold Schwarzenegger y demás, te plantea de 25 a 30. Entonces es bastante variable. ¿De qué va a depender? Del nivel de tu atleta. ¿Sí? Y la ejecución, en cuanto al tiempo, va a ser variable. Como dije anteriormente, puedes jugar con la concéntrica, el isométrico, el excéntrico, distintos tiempos. ¿Sí? Es libre, pero es variable. Bien, un ejemplo de una rutina Wader clásica, ¿sí? 60 segundos de descanso, dominadas, 4 de 10, con una última de 8, ¿sí? Jalón tras nuca, remo con barra. Bueno, ejercicios clásicos, la famosa 4 de 10, 8, alguna más pesada, un poquito al final, ¿sí? Más o menos lo que todos alguna vez vimos en algún gimnasio. Otro ejemplo, con 4 días, ¿sí? Un lunes de pecho bíceps, un martes de hombros, un jueves de espalda tríceps y un viernes de pierna. Por ejemplo, ¿sí? Hay 10.000 millones de ejemplos que puedes hacer. Quedó claro, el sistema Wader es el más clásico. Más clásico, el más permisivo, ¿sí? Yo voy parando porque veo que algunos están copiando, así no le tiro todo el contenido de uno. Bien, nos metemos en el otro sistema, Heavy Duty, ¿sí? Está fundamentado desde el trabajo del HIIT, el cual va a proponer
intensidad, brevedad, infrecuencia, y obviamente que sea seguro. Va a promover una alta intensidad, ¿sí?, sobre un volumen de trabajo. O sea que es un trabajo mucho más intenso que voluminoso, ¿sí? ¿Cómo lo voy a diagramar? De la siguiente manera. Un porcentaje de RM entre el 70 y el 80. ¿Sí? Ya para manejarlo. Las series ya van a ser 4 hasta el fallo muscular. Que si pusiste bien el peso, el fallo muscular lo tenés que encontrar entre 6 y 10 repeticiones. 12. Bueno. ¿Sí? Un descanso entre series. Acá te plantea el autor cuanto más músculo más descanso, pero podríamos establecer también minuto y medio, ¿sí? Entonces, 4 entre 6 o 10, como fallo muscular, alrededor de 2 minutos. Una frecuencia semanal por grupo muscular de 1. ¿Sí? Con este sistema haces una vez sola el grupo muscular. Una frecuencia semanal, o sea, cuántas veces voy por semana, de 1 a 4 veces sin repetir el grupo muscular. Y la estructura va a ser 3 ejercicios por músculos grandes y 1 por músculo chico. Con una ejecución de 4-1-4. ¿Qué es ese 4-1-4? 4 concéntrica, 1 isométrica, 4 excéntrica. Ya te plantea los tiempos de ejecución. Sí, Romina, sí. Llegamos al fallo cuando tenemos incapacidad de producir contracción muscular, lo cual es muy difícil de alcanzar el fallo muscular. Porque siempre la cabeza le gana al músculo. Siempre decís, oh, ya estoy cansado, ya fue. Capaz si tienes una persona al lado y te dice, no, seguí, hace 3-4 repeticiones más la persona, ¿sí? Por eso es muy difícil, si no tenés un buen nivel de entrenamiento, llegar a eso, sí. Puedes llegar a lesionarse de esa forma, creo yo. ¿Por qué? Porque si el músculo está cansado, no le puede exigir más de lo que puede, creo yo. Y por eso llegás hasta el fallo muscular. Claro, y como decimos que le puedes seguir dando, o en realidad no le puedes seguir dando si estás cansado. El fallo muscular es provisorio. No es que fallaste y ya está, hasta mañana no puedes contraer el músculo de vuelta. Es hasta que todas las reservas de energía y demás se puedan suplir, ¿sí?, para realizar otra serie. Aparte, yo te planteo acá el fallo, como le decía recién a Romina, es entre comillas, la persona muy rara que llega al fallo. ¿Sí? Por eso este sistema es un sistema para una persona ya entrada en entrenamiento de fuerza. ¿Sí? El cual entienda que su fallo tiene que estar entre 10 y 12, no es que está llegando el fallo por algo de acidosis, de alto número de repeticiones. Estás combinando bien la cuestión de intensidad con el volumen de series y repeticiones, pero para eso ya evidentemente es una persona que conoce sus pesos, conoce su capacidad contráctil, conoce dónde puede estar cerca del fallo, ¿sí? Obvio, eso sí, desde ya no es un sistema para darle a una persona novata, ¿sí? Porque aparte es pesadito. Sí, y aparte, parece una tontería, pero entender los tiempos de ejecución cuesta. A veces la persona decís más lento y hace más lento. No, pero más lento, y parece que no lo entiende, pero no es que no lo entienda, no entiende, o no sabe, mejor dicho, la cuestión de a qué te referís con más lento. Vos me decís, pero ¿cómo no vas a saber? No sabe. Pero porque no lo vivenció, ¿sí? No de mala. Entonces, una distribución de este sistema Heavy Duty, F1 AUS es lo que planteé arriba, la frecuencia semanal que vas a repetir ese grupo muscular. Frecuencia 1, frecuencia 2. Entonces, una distribución, ¿sí? Para, por ejemplo, 3 días de entrenamiento sería músculo grande, dijimos 3, músculo chico 1. Bueno, pecho plano con barra,
4 series, apertura plana 4 series, press inclinado con mancuerna 4 series, y pasas al músculo chico, bíceps con barra 4 series. ¿4 de cuánto? De todo lo que tenemos acá. ¿Sí? Día 2, día 3. Es un muy entrenamiento de fuerza. Vamos bien. Perdón. Sí. Eso es más para un deportista, ¿no? ¿Cómo? Eso sería más para un deportista, ¿no? Para un deportista de disciplina que necesita un nivel de hipertrofia. Claro, claro. ¿Sí? Justo te estaba por preguntar de qué se trataba y bueno, ahí me respondiste. Por ahí. Y el último sistema que vamos a ver hoy, así no los vuelvo locos, va a ser el FST7. Este Henry Ramboll entrenó, no sé si alguien conoce culturismo, pero entrena a Jeremy Buendía, que es uno de los mejores del mundo en categoría Men Physique, Phil Heath, que es uno de los mejores en el mundo de la categoría de culturismo, y si no conocen el culturismo y les gustan las películas, entrenó a La Roca. ¿Vieron La Roca de Rápido y Furioso? Bueno, en esa película que estaba gigante y una Rápido y Furioso está enorme, lo entrenó Henry Ramboll, ¿sí? Su preparador físico de fisiculturismo, conocido a nivel mundial, ¿sí? El cual los voy a invitar que busquen videos de cómo trabaja este sistema FST7. ¿Por qué? Porque desde la teoría te dice una cosa, pero en la práctica lo trabaja distinto. Entonces, si son un poco observadores y les interesa el tema del entrenamiento, que calculo que sí, por algo están acá, tiene 3 o 4 videos de sistema FST7. Entonces, para la clase que viene, antes de avanzar, lo que vamos a hacer es, se van a ver por lo menos 1 o 2 videos, y me van a decir qué vieron, ¿sí? A diferencia de lo que les voy a plantear ahora. Entonces, el sistema FST7 hace un énfasis en el estiramiento de las fascias, ¿sí? De las capas más profundas del músculo. Trabaja mediante estrés metabólico con cargas medias altas, ¿sí? Lo que sí es importante entender de este sistema es que en este sistema no podés trabajarlo en pesos libres y complejos. Sentadilla, peso muerto, ¿sí? No se tiene que trabajar en esos ejercicios. Y eso de hacerlo al final del entrenamiento no es tan así, puede variar. Lo puedes hacer al principio, lo puedes hacer entre medio, de hecho miren los videos, ¿sí? Y van a ver que varía muchísimo esto. Entonces, ¿en qué porcentaje de RM trabaja? Al 70%. Es un trabajo de hipertrofia, ¿sí? De cabeza. Las series y repeticiones va a manejar 7 series entre 8 y 12 repeticiones. El descanso va a ser de aproximadamente 30 a 40 segundos, entonces ya podemos plantear 7 de 10 por 30 de descanso, por ejemplo. La frecuencia va a ser frecuencia 1 de músculo grande, frecuencia 2 músculo chico, F1 músculo grande, F2 músculo chico. La frecuencia semanal lo puedes entrenar todos los días. De hecho, yo a veces lo uso por más que no esté haciendo un sistema FST7. Y el volumen que trabaja son de 3 a 5 ejercicios, según el músculo, con una ejecución controlada. ¿Sí? Entonces, si le cambio los ejercicios, frecuencia 1 de músculo grande y F2 por músculo chico. Si nos basamos en estos ejercicios, ¿sí? Supónganse que en este caso no tenga un peso muerto,
y queremos hacerlo en una dorsalera, en vez de 4 de 10 ponemos 7 de 10 con 30 de descanso. En estos ejercicios, en vez de un concentrado, metes un curl en polea, 7 de 12 con 40 de descanso. ¿Sí? Lo puedes meter al final del entrenamiento o al final de ese grupo muscular, lo puedes meter al principio, lo podés meter entre medio, ¿sí? Por eso los invito a que pongan esto en YouTube, FST7 Honey Rambo, y vean los videos que son bastante interesantes cómo distribuye el entrenamiento. Obviamente tiene una suerte de Hollywood, marketing. Ustedes piensen que te está vendiendo un sistema, ¿sí? Pero por lo menos es interesante cómo plantea los entrenamientos, ¿sí? Cómo trabaja con atletas de muchísimo nivel, cómo trabaja el estrés metabólico y las cargas que maneja, que a pesar de estar trabajando en el estrés metabólico, no trabaja cargas bajas. Ni hablar las técnicas, ¿no?, que maneja. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Metemos un sistema más? ¿O prefieren que dejemos hasta ahí y la clase que viene ya seguimos con sistemas directamente? Tiren el chat más fácil porque si me hablan, metemos uno más, que estamos con tiempo. Sí. Dale, buenísimo, metemos uno más. Bien, metemos uno más, así que todavía igual estamos con tiempo, pero sé que fue mucho material, por eso los quiero avanzar todos juntos, así que uno más metemos. Bueno, vamos con el sistema Waterbury, ¿sí? Que se va a basar en el RM, este RM que ya tantas veces hablamos, que ya la mayoría saben qué es. Si alguno no sabe qué es, me lo dice, ¿sí? Acá, en este caso, diferente al anterior, lo que pregona este sistema es que sí utilicemos pesos libres, no máquinas, ¿sí? Sentadilla, peso muerto. Y acá, bueno, acá le da las pautas de cómo hacer un RM, que se las dejo acá para que chupen después. Bueno, acá ya arrancamos con un sistemito un poquito más complejo, ¿sí? Primero quiero que presten atención acá, que probablemente no se entienda del todo, ¿sí? Y después les voy a mostrar el ejemplo. En lo que es porcentaje de RM, vamos a trabajar distinto, ¿sí? Tenemos que vamos a trabajar el primer músculo que elijamos al 80% y los otros al 85%. O sea, elegimos un músculo primordial al 80% y los otros al 85%. Ya dividimos dos, ¿sí? Algo principal y el resto. Las series por ejercicio va a ser 10 de 3, 10 series de 3 de este músculo principal y 4 de 6 del resto que dejamos. ¿Sí? Descansos van a ser aproximadamente 3 minutos. La frecuencia por grupo muscular semanal va a ser un F1. El trabajo van a ser 3 estímulos semanales en total, haciendo tipo un full body, ¿sí? De todos los grupos musculares en general. Y el volumen va a ser un ejercicio por músculo grande y 4 ejercicios el resto de los músculos. Repito, un ejercicio de músculo grande y 4 del resto de los músculos. Bien. ¿Qué es esto que les estoy diciendo? Que tenemos que pasar un plano práctico. Es esto. Dijimos que tenemos un músculo principal y el resto de los músculos, ¿no? Entonces, un día de entrenamiento puede ser, hacemos un ejercicio de elección, en este caso eligió pecho, puede ser pecho plano, ¿sí? 10 series de 3 al 80%. Y el resto, que yo de acá sacaría abdominales, pero bueno, el resto, ¿sí? Es 4 de 6, un poquito más pesado, ¿sí? Espalda, piernas, bíceps. Entonces, la distribución semanal, ¿sí? Teniendo en cuenta que tenemos un músculo principal y el resto del músculo, va a ser la siguiente, ¿sí? Ponele, tenemos un lunes, ejercicios después a elección de cada uno. Tenemos un lunes de piernas, el cual hacemos 10 de 3,
Y el resto, ¿cuánto dijimos? 4 de 6. Pecho, bíceps, espalda. Vamos a miércoles, espalda, el principal, 10 de 3. Y el resto de los músculos, 4 de 6. Viernes elegimos pecho como principal, 10 de 3. El resto de los músculos, 4 de 6. Entonces acá te quedaron 3 días de full body, ¿sí? A distribuir con los ejercicios que vos quieras. ¿Sí? ¿Se Perdón, entendió? 10 Sí, 10 serían las series. sí, y 3 las repeticiones. Ah, un montón. Sí, pero es lo mismo en cuanto a volumen, es lo mismo que si te dijera 3 de 10. Claro, sí, sí, son pocas repeticiones igual y es un Claro. montón de tiempo. ¿Se entendió el sistema, la distribución? Sí. Sí, perfecto. ¿Quieren preguntar algo? ¿Se quedan alguna duda de este o algún otro de los sistemas que vimos? Igual seguramente si llevamos el tiempo la clase que viene, tal vez metamos algún ejemplo de Wader con FST7 con otro sistema que todavía no vimos, que es el multifibras. Los que nos queda por ver son estos 3, los cuales los voy a dejar respirar, se los voy a dejar para la clase que viene. Vamos a arrancar con esto, ¿sí? Que el más difícil es este. El más difícil de planificar, digamos, tampoco es difícil. Porque una vez planificado tenés 10 semanas de entrenamiento. Una vez que lo planificaste, tenés 10 semanas de entrenamiento. O sea, perdés un tiempito, pero después ya te queda. ¿Sí? Preguntas, ¿alguna pregunta que les haya quedado con el tema de hoy? El tema de fuerza estuvimos viendo, el tema de sistemas de entrenamiento. Yo siempre ¿Cuál digo, es, sí, cuál es de todos el sistema que más se utiliza? O primero esa pregunta. Y segundo, si se pueden combinar distintos sistemas. muy buena pregunta, Romy. Funcionar. El más clásico es el Wader, que es el primero, porque es el más permisivo. Vos podés variar mucho el peso, podés variar mucho las repeticiones, podés variar mucho las series. Entonces, es un sistema más clásico, diría, ¿no? Y la realidad es que sí, porque vos en el Wader podés meter un Heavy Duty, en el Wader podés meter un FST7, ¿sí? Tal vez sistemas más concretos, como el Waterburg que vimos al final, no te deja mucho margen, ¿sí? Porque ya te marca a nivel semanal cómo tenés que hacer. Pero de repente, si tu planificación en el mes es de Wader, vos podés meter 3 Wader y una semana te elegís un Waterburg, por ejemplo. Entonces, el Wader es como el padre de todos los ejercicios, de todas las dinámicas, ¿sí? Y los demás empiezan a surgir como o sistemas de entrenamiento o herramientas, sí, para aplicar también a este Wader. El multifibras también, el rest and pause también, ¿sí? Estos dos tal vez son los más difíciles de combinar porque ya te dan una pauta no solo a nivel del entrenamiento, sino también a nivel semanal. Entonces ya no te deja mucho margen de... Pero los demás, sí, tranquilamente. Es más, yo no uso casi nunca un sistema así entero perfecto. Los combino mucho con mis atletas, ¿sí? Una pregunta. Sí. Cuando en el entrenamiento de hipertrofia, entre series, ¿cuánto se descansa? Eso lo vimos en el cuadrito, el que vimos al principio, a ver si Sí, entienden acá. dice entre 1 y 2, ¿verdad? Minutos. Minutos. O sea, si estoy haciendo curl con barra, pum, hago la primera serie y descanso ¿cuánto? 1, 2 minutos. 1 a 2 minutos. Yo me tiraría más para 1 que para 2. O sea, fíjate cuán cansado estás y demás. 1 sería como el parámetro universal. Pero bueno, poner que necesitas más por el sistema nervioso, ventilatoriamente no te recuperaste, poner que se te vaya 2 minutos, pero ya si estás descansando 5, no, estás haciendo otra cosa. Ok. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Así que bueno, chicos, si no hay más preguntitas,
Sí dejarles esa mini tareita que se mire los trabajos de sistema de FST7 de Honey Rumble, ¿sí? Yo igual después les voy a mandar todos los power para que puedan chusmear ahí. Cualquier cosa que vayan necesitando, acuérdense que yo respondo, no tengo problema. Y si tienen alguna preguntita o de repente ven la clase web y tienen alguna pregunta, se la anotan y me la traen la clase que viene. Sí, chicos, así que la clase que viene, aparte del tema, vamos a terminar con sistemas y ya seguimos derecho. Así que bueno, chicos, tengan buena semana, nos vemos el martes que viene y prepárense que seguimos con los sistemas de entrenamiento full. Lista, sí, ahí se los paso. Les paso el Instagram por acá, que nunca se los había pasado. A ver si lo escribo bien. Bien. Ahí, si me hablan ahí, suelo contestar, ¿sí? Preguntas concretas. Si no, si ya son cosas de clase, prefiero contestarlas acá porque les puedo contestar mejor, ¿sí? No por otra cosa. Así que bueno, chicos, ahí les dejo si quieren chusmear el Instagram y nos vemos entonces ahora sí el martes que viene. ¿Sí, chicos? Un abrazo grande y buena semana.